todos a esta sección. Reciban un cordial saludo en Cristo. Somos agradecidos con Dios por permitirnos compartir un tema más de la formación permanente. Esperamos que sea de provecho para cada uno de ustedes. El tema que veremos a continuación está referido a los dogmas sobre Dios. Recordemos que los dogmas de la Iglesia Católica son 44 y están divididos en 8 categorías. Nos estaremos enfocando solo en la primera categorización. Estos, a su vez, se encuentran con una subdivisión de las cuales son la siguiente. La primera es la existencia de Dios. La segunda, la existencia de Dios como objeto de fe. La tercera, la unidad de Dios. La cuarta, Dios eterno. Y la quinta, Santísima Trinidad. Tengamos presente que los dogmas no son verdades que la Iglesia impone arbitrariamente, son iluminaciones de la verdad objetiva, no son muros para nuestra inteligencia, más bien son ventanas a la luz de la verdad. Aquí les invitamos a quedarse para que juntos veamos estas verdades que la Madre Iglesia nos presenta. Hermanos, iniciamos este tema con el primer dogma de fe, el cual se refiere a la existencia de Dios. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I. En el contexto de este tiempo, era en el siglo XIX, donde comienza a ponerse en duda la existencia de Dios por algunas ideas mundanas, incluso dentro de la misma Iglesia entre algunos fieles. Ya estaba creciendo esta duda de la existencia de Dios. Y es donde el Papa interviene y dice: si alguno dijera que Dios vivo y verdadero, Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea atema, que quiere decir expulsado de la Iglesia o excomulgado. Este escrito lo podemos encontrar en el documento de Singer, en el numeral 1806. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas. Dessinger, 1785. La idea de Dios no es innata en nosotros. Quiere decir que no nacemos con esta idea, pero aún así tenemos la capacidad para conocerlo con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos amó antes de que naciéramos e imprime en nosotros el deseo de buscarlo. Y, de cierto modo, espontáneamente por medio de su obra, que quiere decir que nosotros podemos llegar al conocimiento a través de su obra. Por este motivo, este dogma nos da un camino para llegar a Dios, donde nos dice que sí podemos llegar a Dios a través de su creación, de la naturaleza, reconocer a Dios a través de su obra maestra, en la naturaleza y en cada hecho que nos transcurre en nuestra vida. No quiere decir que Dios sea la naturaleza o el árbol o el sol, como en algunas ideologías, sino que en esta creación podemos ver una pincelada del amor de Dios. San Agustín escribe: interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se deleita y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, estas bellezas sujetas a cambio. ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeta a cambio? En este segundo dogma se refiere a la existencia de Dios como objeto de la fe. ¿Qué nos dice?
que la existencia de Dios no solo es objeto del conocimiento de la razón natural, sino también objeto de la fe sobrenatural, porque Dios es un ser supremo, sobrenatural. O sea, Dios no tiene ojos, ni boca, ni pies, ni manos. O sea, no lo podemos ver. Dios es en esencia un ser espiritual. Este dogma complementa el anterior, debido a que Dios se manifiesta en su obra para ayudarnos a llegar a Él, pero necesariamente para verle en su obra como creador debe tener fe. Encontraremos algunas pruebas en las Sagradas Escrituras sobre la fe, que manifiesta que para salvarnos se necesita fe. Veamos el escrito de San Pablo en la carta a los Hebreos. Dice: sin la fe es imposible agradar a Dios, pues es preciso que quien se acerca a Dios crea que existe y que es remunerador de los que le buscan. Esto lo encontramos en Hebreo capítulo 11, versículo 6. La revelación sobrenatural en la existencia de Dios confirma el conocimiento natural de Dios. Hace que todos puedan conocer la existencia de Dios con más facilidad. Hermanos, quisiera hacer una acotación importante en este dogma para nosotros y también pensando en el prójimo. Así como no nos podemos dar la vida a nosotros mismos, sino que la recibimos de alguien, así es la fe. Nosotros la recibimos de alguien, o sea, es transmitida. Reflexionemos un poco. ¿De quién recibiste la fe? Y piensa además, ¿quién está necesitando que le sea transmitida una fe firme? Estamos avanzando al tercer dogma de fe, que se refiere a la unidad de Dios. No hay más que un solo Dios. Este dogma se opone totalmente al politeísmo. Politeísmo se refiere a las creencias de diferentes divinidades de los paganos. Debido a las fuertes creencias mundanas del momento que el pueblo ejercía, como por ejemplo en la creencia del dios Sol, del dios Luna, es donde la Iglesia interviene y proclama en el Concilio IV del Letrán 1215, bajo mando del Papa Inocencio III, entre los años 1198 y 1216, y se deja plasmado en el Décimer numeral 428 lo siguiente: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es Dios. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo. Décimer 1782. Y como base se tienen las Sagradas Escrituras, donde encontramos demostraciones sobre esta afirmación. Nos podemos ubicar en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde dice: Oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé. Y a su vez en el Nuevo Testamento podemos encontrar en la primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 4, donde está escrito lo siguiente: sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Si vemos la evolución de las religiones, podemos observar que la humanidad no pasó de un politeísmo al monoteísmo, sino al contrario, del monoteísmo al politeísmo. Es bueno aclarar que no porque la Iglesia haya proclamado este dogma en el año 1215 después de Cristo, era porque haya creído en varios dioses. La Iglesia siempre ha creído firmemente en un Dios único y verdadero. Ella se ve obligada a interferir y aclarar, de manera de conducir al pueblo a la unicidad de Dios. En este cuarto dogma se refiere a Dios eterno.
A continuación, revisemos el significado de eterno, el cual se le asigna el término de perpetuo. Esto quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Probablemente ya hemos escuchado este término. Ahora pienso que lo más complicado es entender con nuestro raciocinio, debido a que estamos acostumbrados a medir todo, en especial con el tiempo. Es difícil concebir que algo no tiene principio, que es y que nunca dejará de ser, y más aún en nuestros tiempos, que todo parece ser descartable. Incluso hay cierto dicho que dice que nada es eterno en el mundo. En el Concilio IV de Letrán y el Concilio Vaticano asignan a Dios el predicado de eterno con la siguiente frase: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el verdadero Dios eterno. Denzinger 4:28. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios, verdadero, vivo, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad, y en toda perfección. Denzinger 1782. El objetivo de este dogma es darnos a conocer que Dios posee ser divino, sin principio ni fin, sin sucesión alguna, en un ahora permanente e indiviso. Nos podemos apoyar en las Sagradas Escrituras. Si vemos en el Salmo 90, versículo 2, nos dice: antes que nacieran las montañas y aparecieran la tierra y el mundo, tú ya eras Dios y lo eres para siempre. También podemos ver en el Nuevo Evangelio del libro de San Juan, cuando Jesús le responde a los judíos diciendo: en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Hermanos, antes de pasar al último dogma de este tema, me quiero detener un poco para hacer una pequeña reflexión. Hemos reafirmado que Dios es eterno. Dios, en su infinita misericordia, nos creó a nosotros como seres para lo eterno. Debido al pecado, esa posibilidad se había cerrado. Pero Dios, siempre anhelándonos, amándonos, vino al mundo a través de su Hijo a salvarnos del pecado, para abrirnos de nuevo la posibilidad de nuestra eternidad. No olvidemos por quién hemos sido creados y para qué hemos sido creados. Este mundo es pasajero, tiene fin. Nosotros como católicos necesitamos con urgencia dejar marca de lo que es eterno en todo lo que hacemos. En este quinto y último dogma de esta primera categoría es asignada a la Santísima Trinidad. Podemos comenzar a desarrollar este dogma desde el libro de Génesis, donde es revelada la alusión al misterio trinitario. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre, donde se muestra que no hay un Dios solitario, existe una comunidad única. Nadie se crea solo, nadie nació para vivir solo, porque Dios no está solo. Dios es una comunidad, y la comunidad es la máxima expresión de comunión de amor. Es este amor el que creó todas las cosas. Es este amor el que está presente en nuestras vidas para restaurarnos. En Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina, que es numéricamente la misma. Por eso, cuando rezamos la oración del Gloria, decimos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Gloria, porque es un solo Dios. El mismo Jesús se revela en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, indicando: Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Cuando Jesús habla de su Padre, habla de lo más íntimo, habla de su propia naturaleza. Cuando se refiere al Espíritu que enviará,
El Espíritu es tanto de Él como del Padre, porque las tres personas están unidas, que viven en una comunidad de amor que a menudo es difícil no confundirlos, pero es una realidad. Un Dios uno, único, pero con tres personas distintas de la misma naturaleza. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos sumergirnos en Dios. Esta inmersión es la inmersión del Dios que es trino. Sumergirnos en un Padre que es creador de todas las cosas y que ha hecho todo por amor, para sumergirse en este Padre que nos ha dado a su Hijo como la mayor prueba de su amor por nosotros. En este Hijo que nos salva y nos pone de nuevo en comunión con el Padre desde el don mayor, que es su espíritu de amor, el espíritu que nos restaura, nos crea y nos recrea y renueva. Hemos llegado al final del análisis de estos 5 primeros dogmas de la Iglesia Católica, referidos a Dios, su existencia y su esencia. Solo me gustaría invitarles a dar gracias a Dios por permitir conocerlo por medio de su creación y de la razón. Tal vez sería bueno que siempre busquemos contemplarlo en la hermosura que Él diseñó para amarnos, para derramar su inmensa misericordia sobre nosotros y adorar su omnipotencia y grandeza. En mi experiencia personal, me gusta mucho contemplar la naturaleza, ver las diversidades y lo majestuoso, lo simple y lo complicado de la naturaleza. Todo esto apenas es una pincelada de lo que Dios nos quiere dar. Muchas gracias por su participación. Espero haya sido de provecho. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Dios les bendiga.